ser muy breve, porque esto además lo bueno es que estamos como en familia, ¿no? Es una cosa que no hace falta hacer muchas parafernalias, ¿no? Mi papel aquí, bueno, lo primero es daros la bienvenida, agradecer a la Facultad de Comercio su hospitalidad, agradecer también a la consejera, por supuesto, y al viceconsejero su asistencia y bueno, su participación al final de este acto. Y muy especialmente, primero, Enrique Cabero, presidente del CES, Ana María Murcia, que es la directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid, y a Susana Rodríguez, que va a ser la persona que nos ayude a desarrollar esta sesión y a darle contenido. Mi función es eso, daros la bienvenida, agradecer a todos su asistencia y la posibilidad, insisto, de poder desarrollar este acto. A continuación va a intervenir Enrique Cabero, con posterioridad lo hará Ana María Murcia y después escucharemos a la ponente. Por último, la consejera cerrará el acto con unas palabras. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Señora consejera de Empleo e Industria, señor viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, señor director del Norte, señora directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, señor decano de la Facultad de Comercio, ponente en esta jornada, profesora Susana Rodríguez Escanciano, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León. Es un honor para mí, como presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, intervenir aquí, en esta prestigiosa cátedra y en esta Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, en una actividad con El Norte de Castilla, el gran diario que tiene su origen en estas tierras, y naturalmente con unas colegas de excepción. Es una satisfacción poder compartir mesa con la profesora Rodríguez Escanciano, que además mañana mismo intervendrá en el Congreso Nacional de Derecho del Trabajo como ponente destacada, y con la profesora Ana Murcia, gran impulsora de esta cátedra. Para el Consejo Económico y Social, en esta situación difícil, de ahí que el tema elegido sea el diálogo social para la superación de la crisis del coronavirus, en esta situación difícil, en el informe anual se marcaron 4 líneas fundamentales que he venido resumiendo en distintas comparecencias y que quiero recordar ahí. Es fundamental para la superación de la crisis conseguir que haya confianza en la ciudadanía, en las empresas, en las organizaciones sindicales y empresariales, en las organizaciones agrarias, en todas aquellas que articulan nuestra sociedad. Y para conseguir esa confianza hay 3 instrumentos esenciales. El primero de ellos es la concertación social. Es fundamental que haya concertación social, que haya acuerdo como resultado del diálogo social, para que las medidas cuenten con una legitimación adicional y puedan, por tanto, ser más efectivas. En segundo lugar, es muy importante el consenso político. También en el ámbito político debe producirse acuerdos. En Castilla y León se alcanzó un pacto importante a nivel político. Hay que seguir trabajando en esa línea del consenso, porque igualmente las medidas requieren un mayor apoyo en esta circunstancia tan excepcional. Y en tercer lugar, es fundamental el compromiso ciudadano. Las personas han de ser conscientes que ahora, siempre seguramente, pero ahora más que nunca, el compromiso ciudadano en el cumplimiento de los deberes de ciudadanía, en la solidaridad, es fundamental para superar esta dificilísima situación. Hoy vamos a hablar del diálogo social. Lo vamos a hacer con una gran experta, una profesora que ha coordinado el grupo de investigadores que ha obtenido un accésit en el premio de investigación del Consejo Económico y Social de este año, en la edición de este año. El trabajo precisamente sobre el diálogo social, sobre la negociación colectiva en Castilla y León, consiguió del jurado ese máximo reconocimiento y la futura inmediata publicación al respecto. Y la importancia del diálogo social viene marcada en nuestra comunidad por ser una comunidad que lidera este proyecto en el ámbito autonómico. Se puso en marcha por indicación del Estatuto de Autonomía vigente y por la regulación legal que se articuló, el Consejo del Diálogo Social,
Un diálogo social que ha dado resultados excelentes, que sin duda cuenta con un compromiso que debemos agradecer la ciudadanía. Compromiso de las organizaciones sindicales y empresarial más representativas en nuestra comunidad. Siempre se exige un esfuerzo de actualización, de modernización, de generosidad, y otro gran esfuerzo que ha realizado la Junta de Castilla y León, con carácter general y, naturalmente, a través de su Consejería de Empleo e Industria, para conseguir esos acuerdos. Una vez que se alcanza un acuerdo, ya se está negociando el siguiente. Podemos verlo con las mesas que se han constituido y, sin duda, insisto, como ciudadano, debemos agradecer a la ciudadanía en su conjunto este esfuerzo que se está realizando. Lo decía antes, el diálogo social es el gran instrumento para generar medidas que sean eficaces, que tengan legitimación social. Es el gran instrumento utilizado en España en momentos claves de nuestra historia. La transición se empezó ya con la concertación social a nivel estatal. Se consiguió un gran prestigio en los acuerdos que se alcanzaron en las políticas que fueron fundamentales para el desarrollo postconstitucional en materia económica y social. Y en Castilla y León, al igual que en otras comunidades, también se trasladó ese esfuerzo. La primera generación de estatutos de autonomía, donde se encuentra el de Castilla y León de 1983, no se hacía una mención expresa a esta vía, ni siquiera una mención expresa a la participación social, que es el otro gran instrumento a través de los consejos económicos y sociales, pero muy pronto se hizo, se modificó el estatuto y en el actual y vigente estatuto de autonomía el refuerzo es tan importante que se ha convertido en modelo a nivel general del Estado, también en el resto de la comunidad internacional, y la propia Organización Internacional del Trabajo lo ha destacado como una buena práctica, con gran influencia en el contexto hermano de Iberoamérica. En definitiva, ese esfuerzo de actualización permanente que me consta que se está haciendo, de modernización del diálogo social, de adaptación a una coyuntura difícil, a unos cambios sociales y a una crisis profunda, creo que está dando resultados, que va a dar resultados importantes. Y, en fin, concluyo. Desde el ámbito docente, universitario, investigador, Castilla y León sobresale. Las escuelas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de nuestra comunidad autónoma son de las más importantes a nivel estatal. Tenemos una buena representante como ponente, también una buena representante como directora de esta cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social. Y, en segundo lugar, el esfuerzo institucional y de las organizaciones por hacer que ese diálogo social esté al servicio de la ciudadanía, al servicio del bienestar, del desarrollo y de los derechos. Y ahora, más que nunca, al servicio de la superación de una de las crisis más graves a las que se ha enfrentado la sociedad española y la de Castilla y León, pues sin duda suponen ese gran elemento de referencia que protagoniza esta jornada, con todas las características, contenidos y propuestas que de ella se quieren emanar a los estudiantes. Permítame un saludo especial a los estudiantes del título propio que imparte esta cátedra y al colectivo ciudadano de toda Castilla y León. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Ana. Muchas gracias. Buenos días, consejera de Empleo, viceconsejero, autoridades académicas presentes, norte de Castilla y León, queridos compañeros. Enrique, yo me voy a bajar, Enrique Cabero, presidente del CES de Castilla y León, y Susana Rodríguez Escanciano, compañera y una persona a la que admiro mucho, y ahora voy a dedicar unas palabras sobre ello. Bueno, voy a reiterar algunas cuestiones que ya ha comentado Enrique con esa elocuencia que tiene, y como es una jornada académica, pues siempre preparamos una pequeña intervención. No me voy a limitar solo a presentar a la ponente, sino unas palabras que creo que pueden enmarcar esta jornada de hoy. El 11 de marzo del 2020, el director de la OMS salió en una rueda de prensa, en la que hizo la alocución declarando la pandemia del COVID. Hizo una alocución que permítame que lea justo la última parte. Dijo: una vez declarada como la COVID una pandemia internacional,
Esto no es solo una crisis de salud pública, dijo, es una crisis que afectará a todos los sectores y por esta razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha. He dicho desde el primer momento, decía, que los países deben adoptar un enfoque basado en la participación de todo el Gobierno y de toda la sociedad, en torno a una estrategia integral dirigida a prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus efectos. Permitan que les resuma en 4 esferas claves lo que pretendo decir. Primero, prepárense y estar a punto. Prepararse y estar a punto. Segundo, detectar, proteger y tratar. Tercero, reducir la transmisión. Cuarto, innovar y aprender. Recuerdo a todos los países que estamos haciendo un llamamiento para que activen y amplíen sus mecanismos de respuesta a emergencias. Informen a sus pueblos sobre los riesgos existentes y sobre la forma de protegerse contra ellos. Es tarea de todos. Encuentren, aíslen, sometan a pruebas y pongan en tratamiento todos los casos y rastreen todos sus contactos. Preparen sus hospitales, protejan y formen a sus trabajadores sanitarios y cuidemos los unos de los otros porque nos necesitamos. Se ha prestado demasiada atención a una palabra. Dejen que les proponga otras palabras que importan mucho más y que son mucho más útiles para inspirar nuestra acción. Prevención, preparación, salud pública, liderazgo político y, por encima de todo, las personas. Finalizaba el director de la OMS indicando: estamos en esto juntos para hacer con serenidad las cosas que hay que hacer y proteger a los ciudadanos del mundo. Se puede lograr. Estas fueron sus palabras y a los 2 días, como saben, el mundo literalmente se paró. Hubo un confinamiento y jamás había sucedido un hecho como esto, provocando una de las catástrofes humanitarias, sociales y económicas más importantes de los últimos 2 siglos, al menos. Las cifras que son escalofriantes. La Organización Internacional del Trabajo, en las primeras valoraciones que hizo en el junio del 2020, hablaba de 1,4 millones de personas muertas en todo el mundo, 58 millones de personas afectadas, esto en junio del 2020, ahora tenemos cifras superiores, y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Decía la OIT, en el mundo 1,6 millones de personas se han quedado sin trabajo y más de 3 millones, casi la mitad de la población de la humanidad, ha pasado literalmente a la pobreza más absoluta. La OIT y la Unión Europea desde entonces han señalado, ante situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias. Y las respuestas extraordinarias es lo que han venido haciendo todos los gobiernos, estados, desde marzo del 2020, en ellos acudiendo a una de las herramientas, como decía muy bien Enrique Cabero, que la Organización Internacional del Trabajo ha señalado esencial para hacer frente a una crisis de estas características y para su recuperación, el diálogo social. Diálogo social que tiene un doble objetivo. Hacer frente a esta crisis significa crear el llamado escudo social. Había que salvar a las personas que se van a encontrar en esa situación, no solo por enfermedad, sino sin trabajo. Y la reconstrucción posterior, la reconstrucción económica y social que va a venir después de esta pandemia, que todavía estamos en ello, ¿no? Ese va a ser el doble objetivo del diálogo social. Por el diálogo social se ha optado en la inmensa mayoría de los países que han podido optar por ello, claro, estamos en esta zona privilegiada del mundo, que es Europa. En Europa han optado por el diálogo social. España, como bien saben, desde el primer momento, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico. A diferencia de lo que ha ocurrido, lo comentábamos antes, en el Parlamento Nacional, respecto de lo que es el ámbito político, que no ha habido consenso y eso ha sido realmente un perjuicio enorme y está siéndolo. En el ámbito de los agentes sociales, yo quiero hacer público ese compromiso, esa altísima responsabilidad que han asumido desde el primer momento de decir, bueno, esto es gravísimo y nos vamos a poner a trabajar ya, y desde entonces están trabajando incansablemente, tanto los equipos del Ministerio como los agentes sociales. En Castilla y León ha ocurrido lo mismo, incluso 2 días antes de que se produjera el estado de alarma, Castilla y León ya se había reunido el diálogo social, y al estar tan institucionalizado, yo creo que eso favoreció mucho que enseguida se reunió y se hizo un acuerdo ya
con un título muy elocuente: Plan de medidas extraordinarias para la protección de los trabajadores, trabajadoras, para la protección de las empresas, las familias y las personas vulnerables con motivo de la crisis COVID-19. O sea, el propio título de este plan que se acuerda el 12 de marzo en Castilla y León indica muy claramente la voluntad de querer salvar a las personas que se habían quedado pues, en la calle y a las empresas, ¿no? Se suscribió, como saben, por la Junta de Castilla y León, los sindicatos más representativos de Comisiones Obreras y UGT y la organización empresarial CECALE, que es también la más representativa en la comunidad. Y pasó después a ser Real Decreto Ley. Este acuerdo se ha ido después desarrollando a través de medidas legales, ¿no? En ese diálogo social más puro y el más intenso, que es la negociación, la legislación negociada. Bien, pues sobre el diálogo social y esta relevancia se va a tratar en esta jornada, analizándolo, esta manifestación de democracia participativa, que no deja de ser una democracia participativa conjuntamente con la política, desde el punto de vista académico. La cátedra ya lo ha tratado, tanto lo trató al final de curso con la clausura que tuvimos por parte del director de la oficina de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo para España, que ya en junio, fue la primera videoconferencia que tuvimos clausurando el título propio, ya habló de sindicalismo y diálogo social en tiempos de pandemia. Lo hemos incorporado, por supuesto, al título propio, pero desde la perspectiva sindical, y ha estado a primeros de noviembre Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y como protagonista de los que está ahí negociando e intentando, a través del diálogo social, resolver esta situación tan dramática. Tendremos en enero a Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, para también con el título Diálogo Social y Pandemia. Y hoy, desde luego, pues la sesión, además de las clases que tendremos durante el curso, pues iba a ser una sesión académica. Y para ello, pues, desde luego, contamos con una persona de enorme prestigio académico y profesional, como ha comentado Enrique Cabero, y me uno a ello, que es la profesora Susana Rodríguez Escancián, cuyo currículum brevemente voy a señalar. Es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, con un brillante currículum académico investigador, como acreditan sus 4 sexenios de investigación y sus 5 quinquenios docentes. De su currículum se desprende, por las materias abordadas, que es su condición de jurista con una enorme sensibilidad social, especialmente comprometida por la apuesta de un modelo digno y sostenible de relaciones laborales. No voy a relatar es autora de 15 libros, coautora de otros muchos, autora de más de 100 artículos doctrinales, pero quiero destacar que, conjuntamente con este currículum tan espectacular, tiene una enorme capacidad de trabajo, porque a su vez ha estado ocupando posiciones de gestión universitaria muy relevantes, como ser secretaria general de la Universidad de León durante los años 2012-2016, y ha desempeñado otros puestos de experta en la agencia, en la NECA, en todos sus programas, profesorado, investigación, titulaciones, etc. Me gustaría destacar que es una de las juristas que por sus trabajos ha sido galardonada con muchos premios. Voy a destacar solo algunos. Premio del Centro de Estudios Financieros, año 1995, 2006 y 2008. Premio Nacional Protección de Datos Personales, concedido por la Agencia Nacional de Protección de Datos. Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y León, del 2010. Premio Revista Jurídica de la Ley. Y más recientemente el Premio 8 de Igualdad de la Mujer, que otorga la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, del 2018. Como comentaba el presidente del CES, efectivamente su grupo de investigación ha tenido el Premio Accesit a los premios de investigación que promueve el CESIL, con el título Apostando por la calidad en el empleo en Castilla y León, el diálogo social como premisa. Pues bien, después de este estudio no podíamos, te teníamos que invitar, era obligado que vinieras hoy aquí y estuviéramos con nosotros. Un último mérito que me gustaría hacer público,
que es profesora de título propio de sindicalismo y diálogo social desde la primera edición, con una de sus especialidades también, que es el empleo público, viene a dar su docencia en despidos colectivos en el sector público. Entonces, pues bueno, y el más importante para mí, que es una persona humilde, generosa, que siempre está dispuesta a todo, y lo ha demostrado esta semana, como efectivamente nos comentaba Enrique, que siendo la ponente del Congreso Nacional, que es mañana, y digo, bueno, el jueves, perdón, claro, como esto se emite, sí. Estoy con el lío de que va a ser, y es el Congreso Nacional, que para los laboralistas es un congreso pues muy importante, pues con un dedicado al tiempo de trabajo. Sí. Pues nada, muchas gracias por estar, y todo tuyo, todo el resto de la sesión. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo estos minutos con todos ustedes. Agradezco muy sinceramente la invitación que me han cursado desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León y desde el norte de Castilla. Igualmente agradezco a la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social bueno, pues que haya tenido a bien organizar el acto contando con toda esta infraestructura. Y, como no, manifiesto también mi satisfacción por compartir esta mesa con dos queridos compañeros, Enrique Cabero y la profesora Ana Murcia, que, bueno, con los que tengo relación pues hace muchísimos años, una relación profesional y a su vez pues una relación personal muy intensa. Y bueno, la misión que me han encargado es, bueno, pues desde un punto de vista técnico explicar los pormenores del diálogo social. Y bueno, pues en mi caso desde el punto de vista jurídico, porque bueno, esa es nuestra especialidad, ¿no? Bueno, voy a incidir en muchas de las ideas que tanto el profesor Enrique Cabero como la profesora Ana Murcia ya han puesto de manifiesto. Y bueno, pues de todos es conocido que esta última crisis del COVID-19 pues ha provocado un terremoto de incertidumbres y de dimensiones terribles. Todavía no se pueden valorar del todo, no solo en el ámbito sanitario por el número tan elevado de personas afectadas por la infección con mayor o menor intensidad, incluso al grado máximo, atendiendo al número tan amplio de fallecimientos, pero su incidencia va más allá, alcanza al plano económico y al plano social. Y bueno, pues con este contexto tan adverso ha sido necesario tomar decisiones políticas arriesgadas, que generan efectos colaterales en sectores de la población muy dolorosos, y va a seguir en esta necesidad, ¿no?, de tomar decisiones políticas de manera que es muy importante contar con un consenso social y con un apoyo en estas iniciativas. Y nada mejor, no hay ningún instrumento mejor que el diálogo social, implicar a los agentes sociales que se comprometen en esta tarea, en esta ayuda a tomar estas decisiones públicas. Y además, pues ello no solo es un medio muy efectivo, sino que el fin también queda realzado de forma muy positiva, ¿no?, porque se consigue pues ese consenso social, esa pacificación de los conflictos en estos momentos tan necesaria. Y ello lo ha puesto de manifiesto, ya lo ha dicho Ana Murcia, lo ha puesto de manifiesto la OIT en estos momentos, la importancia del diálogo social en la cooperación con los agentes sociales para conseguir pues decisiones acertadas, tomando su parecer, y también, bueno, pues como medio, como camino para bueno, pues conseguir una cohesión de todo el sistema, del sistema económico y del sistema social. También así se ha manifestado desde la Unión Europea, dando valor al diálogo social como nuevo método de gobernanza en este contexto tan adverso.
Ya lo ha dicho también la profesora Ana Murcia, desde el primer momento en el que estalla la pandemia, los interlocutores sociales, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, se han puesto bueno, pues, de una forma muy decidida y muy entregada a colaborar en esta toma de decisiones. Y bueno, pues en Castilla y León pues han sido pues actuaciones muy importantes en momentos claves. Ya antes de la pandemia, por centrarnos en este año, hubo 2 reuniones bueno, importantes con temas de calado. Uno sobre violencia de género y otro pues el plan anual de la política de empleo de Castilla y León, donde se han incorporado bueno, pues un elenco ingente de medidas, tomando especial atención al medio rural. El 25 de marzo también se llegó a un acuerdo muy importante, luego materializado en un decreto ley que ya recogía medidas específicas en relación con el COVID, y hace bueno, pues escasas semanas, el 11 de noviembre de 2020, se alcanzó pues un acuerdo de un contenido sustancial que viene a desarrollar uno de los apartados del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de la Comunidad. ¿Y por qué esto ha sido posible, ¿no? en momentos de tanta incertidumbre? Porque los frutos del diálogo social a nivel nacional han sido muy importantes, como trámites previos a la adopción de decretos leyes importantes, el decreto ley 8/2020, que recoge pues, los temas de los ERTEs, del teletrabajo, también en otros momentos posteriores que dieron lugar al decreto ley 18/2020, el decreto ley 24/2020 también procede del diálogo social. El nuevo Real Decreto Ley sobre el teletrabajo también es una norma que procede del diálogo social, y también en Castilla y León los frutos han sido pues, muy cuantiosos y además de mucha calidad. ¿Por qué esto ha sido posible? Pues porque hay un entramado normativo que permite y que bueno, pues, hace que estas derivadas del diálogo social se entiendan como consolidadas, y sobre todo esto sucede a nivel de Castilla y León. Ya lo ha dicho el profesor Enrique Cabero, que esta comunidad es una de las señeras en materia de diálogo social, que ha servido de inspiración para otras comunidades autónomas, ha servido de inspiración a nivel estatal para otros países, sobre todo en países iberoamericanos, y también la OIT incluso ha reconocido la buena práctica del diálogo social en Castilla y León. Y además el diálogo social en nuestra comunidad autónoma tiene una virtualidad adicional, y es que es algo que trasciende al mero contenido de las relaciones laborales, que ya de por sí es muy importante, ¿no? La materia del empleo, la empleabilidad, la colocación, las condiciones de trabajo. Pero además de atender estos temas, como no podía ser de otra manera, nuestros interlocutores sociales también atienden y han dado pasos muy importantes en temas de calado social, de interés social, asociados pues, a la dependencia, a la educación, temas relacionados con la salud, temas relacionados con la violencia de género, con lo cual se da buena muestra en nuestra comunidad de ese auténtico papel de los interlocutores sociales, que va más allá de meros portadores de los intereses de los colectivos a los que directamente representan, y adquieren el papel de sujetos políticos. Esto es una dinámica perfectamente posible, porque su encaje constitucional se encuentra amparado en el artículo 7 de la Constitución, que concibe a estas organizaciones empresariales y asociaciones sindicales como instancias de gran calado constitucional, como piezas esenciales del sistema social y democrático de derecho que recoge el artículo 1.1 de la Constitución. De esta manera, teniendo en cuenta este anclaje constitucional que ampara a los sindicatos y a las asociaciones empresariales como sujetos políticos, como interlocutores directos de los poderes públicos a la hora de tomar decisiones que afecten a los intereses de los ciudadanos con carácter general, esta previsión conlleva
una serie de condicionantes para el legislador. El artículo 7 de la Constitución, al reconocer este papel fundamental de los interlocutores sociales distinto del que concede a otro tipo de asociaciones, otro tipo de corporaciones representativas también de intereses, pero a las que la Constitución no les da este protagonismo de sujeto político, pues condiciona al legislador en el sentido de que el legislador infraconstitucional tiene que respetar estas premisas, de manera que no va a poder suprimir el funcionamiento de estas organizaciones empresariales y sindicales, tampoco va a poder vaciar de contenido su actuación, manteniéndolas de manera meramente simbólica, y va a tener que respetar ese hacer o esa representatividad de estos interlocutores sociales que va más allá de una representación de tipo civil o de tipo privado, sino que es una representación de carácter público que no se limita a los sujetos directamente representados por estar afiliados o por estar incluidos en el ámbito directo de actuación de estos sujetos, sino que va mucho más allá, porque se entiende que estos agentes sociales defienden los intereses generales de todos los ciudadanos. Claro, para llevar a cabo y a buen fin esta calidad de esta representatividad, hay que hacer un filtro, es decir, no todas las asociaciones empresariales ni todas las organizaciones sindicales pueden tener este tipo tan destacado, pueden tener esta naturaleza de pieza clave, sino que bueno, hay que establecer un criterio de selección. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de garantizar que el resultado precisamente de esta negociación, de este diálogo social, de estos acuerdos tripartitos a los que se llegue o de esta legislación negociada, bueno, pues tengan garantías de éxito. Y esto se consigue pues de una parte reduciendo los interlocutores sociales que van a intervenir en este proceso y de otra parte pues dándoles estabilidad, es decir, que aquellos interlocutores que intervengan no sea una actuación esporádica, sino que su intervención sea consolidada en el tiempo con el fin de que estos resultados pues sean lo más satisfactorios posible. Y de esta manera se ha adoptado un criterio de selección bendecido por el Tribunal Constitucional, que ya bueno, pues desde el año 1985 viene entendiendo que es un criterio objetivo plenamente conforme con el tenor de nuestra norma magna, que es el de la mayor representatividad, que se mide para los sindicatos de conformidad con unos parámetros de medición que establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y para las asociaciones empresariales pues se mide, en este caso, efectos de diálogo social y participación institucional de acuerdo con unos parámetros que establece la disposición adicional 6ª del Estatuto de los Trabajadores. Para los sindicatos se adopta el parámetro de la audiencia sindical, de la audiencia electoral, es decir, de los resultados que estos sindicatos han obtenido en las elecciones que se van celebrando en todas las empresas y centros de trabajo, y para las asociaciones empresariales se adopta un criterio de tener en cuenta el número de empresas que integran esa asociación y también el volumen de empleo que esas empresas bueno, pues otorgan. Y bueno, estos criterios se compaginan a nivel estatal y también se desciende a nivel autonómico. Bueno, pues perfilan los porcentajes que se exigen a nivel autonómico para calcular también en el ámbito autonómico cuáles son los interlocutores sociales que hay que considerar más representativos al efecto de que bueno, pues puedan participar en estos procesos de diálogo social, de concertación social, de participación institucional. Bueno, pues en Castilla y León, aparte del entramado que existe de normativa general, bueno, pues del artículo 7 de la Constitución, su desarrollo en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, su desarrollo para las asociaciones empresariales en la Ley de Asociación Sindical y supletoriamente en la Ley Orgánica de Asociación, bueno, pues para Castilla y León hay un régimen específico, un régimen normativo y un entramado muy bien articulado que es el que permite pues, que el diálogo social en esta comunidad tenga esas
tasas tan elevadas de éxito, porque si hacemos un repaso desde el momento en que se inicia el diálogo social en Castilla y León, que bueno, se inició de una manera informal antes de la ley de 2008 por la que se institucionaliza este cauce del diálogo social, se inicia ya antes, pues hay más de 100 acuerdos que derivan precisamente del diálogo social. Unos pues han terminado en pactos tripartitos que han impulsado la labor de los poderes públicos en un determinado sentido de interés para los ciudadanos. Otros han terminado en disposiciones normativas con rango de ley, disposiciones normativas con rango de decreto. Y abarcan pues cantidad de temas relacionados con el empleo y relacionados, como decía antes, con los intereses generales de los ciudadanos. Y el punto de partida en nuestra comunidad, como ya comentaba el profesor Enrique Cabero, se encuentra en nuestro Estatuto de Autonomía. Es uno de los pocos estatutos de autonomía que hace referencia al diálogo social en el propio texto del Estatuto de Autonomía, recogiendo como uno de los principios que va a inspirar la actuación de los poderes públicos, pues precisamente el de promover el diálogo social, dando el valor que merece al papel de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. Y también es un dato a tener en cuenta que el propio Estatuto de Autonomía menciona la necesidad de regular el Consejo del Diálogo Social en Castilla y León, que es el órgano pues, artífice, ¿no?, el principal protagonista del diálogo social en Castilla y León. Este órgano se regula en 2008 por la Ley 8/2008, que tiene dos bloques fundamentales. Uno, regula la participación institucional, es decir, la intervención de los interlocutores sociales en órganos públicos. Esta participación institucional está muy experimentada, tanto a nivel internacional, la OIT es un órgano de composición tripartita, también a nivel comunitario, pues hay muchos órganos de la Unión Europea que cuentan con este sistema de participación. Y bueno, pues aquí en la comunidad autónoma también muchos órganos públicos cuentan con este sistema de composición equilibrada entre la administración, representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores. Uno de ellos, exponente fundamental, es el Consejo Económico y Social de Castilla y León, que es un órgano de asesoramiento y un órgano colegiado, un órgano técnico, una institución propia de nuestra comunidad, donde la participación institucional está muy arraigada. Bueno, en este órgano, como peculiaridad, se da también participación a otras asociaciones, otras plataformas, además de los interlocutores sociales que se encargan propiamente del diálogo social. Es un órgano más abierto. Bueno, pues como decía, pues el Consejo del Diálogo Social es el órgano principal en esta materia en Castilla y León. No voy a describir sus competencias porque bueno, están muy bien detalladas en la ley que lo regula, en la Ley 8/2008, pero bueno, tiene unas características que hacen a este órgano especialmente atractivo, y no solo atractivo, sino que esta cualidad se mide en sus resultados, ¿no?, en las adecuadas soluciones que ha propuesto. Y ello es que bueno, pues tiene una composición equilibrada, como no podía ser de otra manera, entre administración e interlocutores sociales por las dos partes, pero tiene una articulación en un órgano principal, una comisión permanente con un calendario de reuniones muy marcado, con lo cual los avances son pues muy claros. Y tiene una oficina técnica que se encarga pues, de la logística de este órgano, y cuenta también con comisiones especializadas para tratar pues, temas monográficos o temas que requieren una mayor sensibilidad. Y además, nada impide que en este órgano participen también asesores con autorización para ello. Y bueno, con el compromiso de
estudio de los temas encargados. Y luego también hay una característica que también quiero comentar porque me parece que es muy importante, que hay una descentralización del diálogo social en las distintas provincias. Todas han constituido, la primera fue Zamora, pero a partir de ahí todas han ido constituyendo un consejo provincial de diálogo social, y a su vez se va transmitiendo esta idea de descentralización al nivel municipal. Y así pues también hay consejos en pues muchísimos ayuntamientos, no solo ayuntamientos capitales de provincias, sino también ayuntamientos como Ponferrada o como Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Laguna de Duero, Medina del Campo, Benavente, etcétera. Bueno, pues una vez destacada la importancia del diálogo social a nivel nacional y sobre todo en nuestra comunidad autónoma, y la gran labor que ha desarrollado pues a partir de esta institución a la hora pues de conseguir pactos, acuerdos, legislación negociada o incluso negociaciones individuales con cada uno de los interlocutores sociales por separado para luego aglutinar estas propuestas parciales en una propuesta común. Me gustaría hacer alguna propuesta de futuro o destacar algún ámbito donde, a la vista de las circunstancias en las que nos encontramos ahora, el papel del diálogo social, si cabe, pues tiene una capacidad de actuación muy importante. Y además me parece que es muy importante también hacer ver que el diálogo social a nivel nacional tiene que ir acompañado de un diálogo social a nivel de comunidad autónoma. El ordenamiento lo permite, el ordenamiento, sobre todo a partir de la legislación específica de Castilla y León, permite perfectamente este ensamblaje, y de esta manera, con el diálogo social a nivel autonómico, se puede atender a las necesidades pues más particulares de aquellos territorios pues, que tienen unas marcadas diferencias respecto de otros, ¿no? Nosotros sabemos pues, que nuestra comunidad es una comunidad dispersa en cuanto a la extensión geográfica, dispersa en cuanto a la concentración de los núcleos de población. Tenemos ayuntamientos y zonas rurales con escasa población. Esto ha sido también una preocupación del diálogo social, ¿no? Evitar la despoblación de aquellas zonas pues, con más dificultades, más alejadas de los núcleos urbanos. Bueno, pues teniendo en cuenta este entramado normativo que permite dar pasos en el diálogo social a nivel autonómico, y en este caso en Castilla y León, pues considero importante que los interlocutores sociales, unidos a la Administración en este caso, pues den pasos en algunos aspectos, y uno de ellos es la política salarial. Ya se ha puesto de manifiesto por los interlocutores sociales aquí en Castilla y León cuando han ratificado el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, cuando han traspuesto este contenido de este acuerdo a nivel nacional y han descendido a las necesidades de nuestra comunidad autónoma, al igual que lo ha hecho también el Consejo Económico y Social de Castilla y León, han coincidido en destacar la necesidad de mejorar las condiciones salariales en nuestra comunidad autónoma, pues comparativamente haciendo una media, son inferiores a las de otras autonomías, otros territorios del Estado, ¿no? Entonces, creo que es importante incidir en este tema y no entender que el diálogo social pues, tiene una virtualidad muy clara a la hora de conseguir esa mejora del salario mínimo interprofesional o esa mejora en otra parte, ¿no? del indicador de precios de efectos múltiples, que también es importante la subida, porque entre un instituto, el salario mínimo profesional, y este otro, el IPREM, pues
se crea un colchón social al que se ha unido ahora el ingreso mínimo vital, también donde también participan en su gestión los interlocutores sociales. Aquí en Castilla y León también a través del diálogo social había una experiencia ya previa en cuanto a la renta garantizada de ciudadanía, a la que ahora pues ha venido a sustituir de alguna manera o a complementar más bien el ingreso mínimo vital. Pero bueno, más allá de esto, que esto es importante y aquí participan los interlocutores sociales, cómo no, creo que es necesario descender un poco más al terreno, ¿no? No por subir el salario mínimo interprofesional ya quedan todos los problemas resueltos o quedan más o menos paliados. Y digo esto porque, primero, hay determinados colectivos a los que no se les aplica el salario mínimo interprofesional y aquí está el esfuerzo. Se debe materializar el esfuerzo de los interlocutores sociales en preocuparse de aquellos colectivos que no son trabajadores en el sentido estricto del término, no son trabajadores por cuenta ajena, sometidos a un poder de dirección del empresario, sino que son trabajadores, pero son trabajadores atípicos, pues porque son trabajadores autónomos o son trabajadores que quedan excluidos de la legislación laboral de alguna manera. A estos trabajadores no les llega el salario mínimo interprofesional y no por ser autónomos pues tienen su situación resuelta, porque somos conscientes de que en este momento pues el trabajo autónomo también está en una situación precaria que necesita pues la máxima atención, ¿no? Los trabajadores autónomos pues están sufriendo, también los trabajadores por cuenta ajena, las consecuencias de la crisis que ya venía tomando forma antes de la pandemia. Bueno, estos trabajadores autónomos merecen atención, los trabajadores autónomos precarios merecen atención también esos otros trabajadores que solo están equiparados a determinados efectos a los trabajadores por cuenta ajena. Me refiero sobre todo a trabajadores jóvenes que están acogidos a los sistemas de becas, que es una situación legítima, ¿no? Porque el ordenamiento jurídico regula la posibilidad de que una persona esté vinculada a una empresa a través de un sistema de beca regulado en el Real Decreto de 2011 para titulados universitarios. También personas que están cursando estudios universitarios pueden ser becarios de empresas a través de un régimen jurídico muy bien regulado, muy pormenorizadamente regulado, pero pese a que se les considera equiparados a trabajadores a efectos de seguridad social, porque sí que ahí el legislador se ha ocupado de que tengan esta protección, que no es completa, pero no tienen protección por desempleo, no están cubiertos por el Fondo de Garantía Salarial, pero sí que están equiparados y están incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, a efectos salariales quedan desprotegidos. En el mejor de los casos, el Real Decreto de 2011 que regula el sistema de prácticas no profesionales, pues a estos trabajadores que son titulados les garantiza el 80% del IPREM, que es una cantidad bastante pequeña, como sabemos. En otros casos, hay otros trabajadores que no lo son en sentido estricto, pero que también merecerían atención, que es el caso de los voluntarios. El voluntariado tiene un régimen jurídico también regulado en una ley estatal y una ley autonómica, y efectivamente estos voluntarios no son trabajadores porque no cumplen uno de los requisitos que exige nuestro Estatuto de los Trabajadores, que es precisamente la remuneración. Ellos trabajan de forma gratuita, solo reciben una prestación, una compensación por los gastos que les ocasione la prestación del voluntariado. Lo que pasa es que ahora, y sobre todo con la crisis del COVID, el voluntariado a veces está encubriendo verdaderas relaciones laborales, verdaderas necesidades empresariales se están cubriendo a través de voluntarios que solamente quedan protegidos con un seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y ahí también los interlocutores sociales deben de estar pendientes si efectivamente la situación de voluntariado es ortodoxa o precisamente se está utilizando el voluntariado en aquellos que se consideran nuevos yacimientos de empleo o
o empleos bueno, pues que ahora van a tomar un cariz de crecimiento importante relacionados pues con la atención a sectores desfavorecidos o relacionados con el medio ambiente, con la cultura, con el ocio, etcétera. Y esto en cuanto a los trabajadores que no están protegidos por convenio, pero hay otros trabajadores que sí que están protegidos por convenio y su situación económica también es muy precaria. Y ello porque, aunque se considera que el salario mínimo es el tractor, el impulso para que la negociación colectiva vaya subiendo sus cuantías, no en vano los convenios colectivos van asociados pues al respeto como mínimo del salario mínimo interprofesional y a partir de ahí pues establecer los incrementos correspondientes, hay algunos aspectos que hacen ver que, aun tratándose de trabajadores amparados por convenios, su situación es económicamente muy precaria. Y esto hace que se esté creando una nueva situación de pobreza, no solo la pobreza tradicional relacionada con aquellas necesidades que plantean pues, personas excluidas del sistema social de bienestar, sino también la pobreza que va asociada al trabajo, a las condiciones de trabajo, bueno, pues, condiciones ínfimas de trabajo, como tantas veces lo ha puesto de manifiesto la OIT a través de los trabajadores pobres. La tasa de pobreza en España, pues bueno, desde los organismos internacionales, pues alertan de que tiene unos parámetros pues, superiores a la media ya en 2018 y ahora pues todavía se está acusando más esta situación. Bueno, pues aunque se trate de trabajadores protegidos por convenio, no siempre su sistema salarial bueno, pues se considera adecuado, ¿no? Y ello por una circunstancia primera, que es la de la ultraactividad, que en cierta manera la ha solucionado el Tribunal Supremo. Cuando decae la vigencia de un convenio, las condiciones que estaban incorporadas en ese convenio, que mejoran los mínimos legales, las hace suyas el trabajador incorporándolas a su contrato de trabajo. Pero claro, esto sucede, así lo ha resuelto el Tribunal Supremo en una doctrina consolidada, pero esto resuelve los problemas de los trabajadores que ya venían prestando servicios en la empresa, pero no resuelve los problemas de las nuevas incorporaciones. De aquí el interés pues también de incidir en este tema, ¿no? En el tema de la corrección de la ultraactividad de los convenios. También hay determinados sectores que además se ha visto su importancia durante la pandemia, cuyas condiciones pactadas en convenio colectivo son bastante escuetas o bastante precarias. Aquí en Castilla y León, pues tenemos varios ejemplos. El campo es uno de los sectores pues donde las situaciones laborales son precarias. Sí que en el campo hay que tener en cuenta que hay una doble condición. Hay explotaciones muy grandes, más o menos tecnificadas, y luego hay otras explotaciones muy pequeñas, gestionadas por una familia, donde prácticamente pues se dedican, o sea, se consigue el autoabastecimiento de la familia, ¿no? Pero sea en explotación grande o sea en explotaciones muy pequeñas, familiares, hay una coincidencia, que es la precariedad de las condiciones de trabajo, y ello pues por una política de precios que impide conseguir más beneficios. Por lo tanto, es importante incidir en la regulación convencional de este sector, al igual que también es muy importante incidir en la regulación convencional del sector cuidados. Aquí, que en Castilla y León tenemos, por desgracia, pues unos porcentajes, o por suerte, depende cómo se mire, ¿no?, unos porcentajes de población mayor envejecida y con muchas necesidades de cuidado, pues se da la circunstancia que es muy visible, y todos lo hemos visto durante la pandemia, que los recursos económicos y los medios técnicos de los que se dispone en para la atención de estas personas pues han sido deficientes, ¿no? Pero ha quedado un poco menos visible, aunque también, ¿no?, nos hemos dado cuenta las precarias condiciones de los trabajadores involucrados en este sector. Lo vimos en materia de EPIs, pero lo podemos ver en otras muchas
más materias, ¿no? Hay un avance importante por el convenio colectivo de servicios de atención a las personas en situación de dependencia, pero si miramos las tablas salariales, pues se ve que en los peldaños más bajos del sistema de clasificación profesional las retribuciones son muy escasas y en poco superan el salario mínimo interprofesional. Lo mismo sucede con la atención a domicilio, lo mismo sucede también con el tema de la teleasistencia, y todavía es peor porque aquí no están amparados por convenio colectivo la situación de los empleados de hogar, que quedan sujetos exclusivamente a la regulación del salario mínimo interprofesional, que reconoce un salario de 7,43 euros la hora, y bueno, pues quedan desprotegidos en muchos casos y condenados en algunos casos también a la economía sumergida. Y luego, todavía peor es la situación de los cuidadores no profesionales, que aquí, bueno, no se les considera trabajadores, ni siquiera se incluyen en el Real Decreto que regula la relación especial de los empleados de hogar, y bueno, pues aquí la única protección con la que cuentan ahora, durante algunos años ni siquiera la han tenido, es la posibilidad de suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social, cuyas cuotas abona bueno, pues en este caso el Imserso. Y termino ya con otro ámbito también en el que la precariedad es manifiesta, que es el del trabajo a tiempo parcial, que es además pues, el sector de los cuidados es un sector muy feminizado, y también es muy feminizado el trabajo a tiempo parcial. Y ello porque, aunque es lógico que un trabajador a tiempo parcial pues cobre en proporción a las horas que realiza, esta aplicación de esta regla de proporcionalidad produce algunos efectos perversos, porque se da la circunstancia que nuestro ordenamiento permite contratar a trabajadores a tiempo parcial por una duración X, y luego, a través del sistema de horas complementarias, esta duración inicial se va incrementando a medida, bueno, pues que hay necesidad empresarial y una oferta de horas complementarias por parte de la empresa, o se han pactado horas complementarias, de manera que hay una incertidumbre en cuanto a la dedicación exacta de este trabajador. Funciona un poco como si dijéramos a la llamada. Aquí hay unas correcciones en materia de seguridad social a efectos de cotización y a efectos de posibles futuras pensiones, pero claro, no hay ninguna corrección en cuanto a la retribución de estos trabajadores a la llamada, que, bueno, que su retribución puede oscilar mucho de unos meses a otros, de unas circunstancias productivas a otras. Y termino ya explicando también el problema de la descentralización productiva o la subcontratación. Las empresas van descentralizando sus actividades en otras empresas, y aunque estos trabajadores están protegidos por convenio colectivo, se da la circunstancia que muchas veces prestan su actividad a empresas que tienen una polivalencia funcional, es decir, que tienen ámbitos funcionales diversos porque prestan actividades distintas a las empresas clientes, ¿no? Y muchas veces, además, van incorporando actividades nuevas a medida que hay una petición por la empresa cliente. Estos trabajadores al servicio de empresas multiservicio pues tienen un déficit de protección en cuanto al convenio colectivo, porque bueno, o bien hay un convenio de empresa negociado, ha habido un descuelgue y tienen condiciones a la baja, o bien cuando se aplica el convenio colectivo del sector, como tienen una polivalencia funcional, se escoge aquel convenio colectivo que es menos tuitivo o menos protector. De ahí también la importancia de la actuación de los interlocutores sociales en relación con estas empresas, y tomando un poco como modelo la nueva ley de contratos del sector público, que introduce algunas cláusulas para moderar esta circunstancia, unas cláusulas que obligan a los empresarios que tienen contratas o subcontratas con la Administración a ser respetuosos con el convenio colectivo sectorial de referencia. Termino aquí y muchas gracias por su atención, y quedo a su disposición por si fuera necesaria alguna aclaración. Muchas gracias, Susana. Ángel. Empezamos el coloquio, ¿te parece? Me parece...
Bueno, pues no sé qué nos quieres tú preguntar. Me parece que el repaso que has hecho, Susana, es muy completo, desde la descripción constitucional y la evolución de lo que es el diálogo social, la participación institucional como otra figura muy relevante también, la participación social en general, que viene a estar representada en el modelo de los consejos económicos y sociales. A mí me parece que es importante y bueno, quisiera saber tu opinión, cómo lo valoras, que recordemos la propia estructura del Estado social y democrático de derecho. Una de las características fundamentales de ese tránsito desde el Estado liberal de derecho al Estado social y democrático de derecho es la búsqueda de la efectividad en los derechos y libertades que se reconocen constitucional y legalmente. En buena medida, las declaraciones de derechos estaban ya en la etapa previa, pero ciertamente faltaban instrumentos para hacer que esos derechos fueran ejercidos de manera real y efectiva, como dice el artículo 9.2 de la Constitución española. Por tanto, la estructura del Estado social y democrático de derecho no pasa solo por la actividad del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, sino también por una sociedad, por una ciudadanía estructurada en organizaciones. Por eso me gustaría que incidieras y saber tu opinión sobre el carácter de esas organizaciones. Has indicado que los sindicatos, las asociaciones empresariales, en virtud del artículo 7 de la Constitución española, son sujetos políticos también, ¿no? Desde el punto de vista de quienes nos están viendo y oyendo, quizá yo quería preguntarte que pudieras marcar el ámbito de actuación de esos sujetos, ¿no? Porque evidentemente el artículo 6 de la Constitución reserva un papel muy importante a los partidos políticos como vehículo fundamental de participación política, pero yo comparto contigo esa idea del sindicato, de la asociación empresarial como sujeto político también. ¿Cómo se puede complementar la actividad y el acuerdo, antes hablaba del consenso político, con esa concertación social? ¿Cómo se puede conectar los ámbitos de acuerdo para que sean lo más eficaces posibles al servicio de la ciudadanía? ¿Cómo lo valoras tú, Susana? Bien, pues precisamente uno de los signos de las democracias más avanzadas es el doble canal, la articulación política a través de los partidos políticos y la participación social canalizada a través de los interlocutores sociales. Y este es el modelo que acoge nuestra Constitución española, porque en el artículo 6 regula a los partidos políticos y con un régimen muy similar, en el artículo 7 menciona a las asociaciones empresariales y sindicatos de trabajadores, ¿no? Se hace una articulación perfecta entre estos dos sistemas, de manera que un sistema y otro se enriquecen. Quiero decir que el diálogo social, la participación de los interlocutores sociales para nada resta competencias que tiene el poder político, bien sea el poder legislativo o bien sea el poder ejecutivo, sino que es un camino previo de toma de opinión de los ciudadanos a través de estos interlocutores tan cualificados, a los que se les considera pieza esencial del sistema democrático, para tomar decisiones políticas con legitimidad, de manera que es un procedimiento, un cauce para conseguir un fin, pero no hay ninguna interferencia en cuanto a que los interlocutores sociales intervengan asumiendo competencias que corresponden a otros poderes públicos, en este caso a poderes públicos, porque los interlocutores sociales son asociaciones de derecho privado, sino a poderes públicos, sino es un complemento perfecto en el camino a tomar decisiones públicas que a veces pueden ser contestadas por los ciudadanos y de esta manera, tomando la opinión de quienes encauzan los intereses de esos ciudadanos precisamente y el sentir de esos ciudadanos, pues se consigue un fin, un resultado más perfecto que si la decisión se toma directamente sin consultar, sin este trámite previo
de diálogo y de concertación porque avala la decisión que toma el poder público y también cohesiona en los destinatarios pues esta decisión. Ana, ¿querías? Sí, sí. Son dos canales que se complementan, desde luego, y eso que para las organizaciones sindicales, sobre todo, les puede ocasionar también muchos problemas, porque estar negociando con el poder, pues eso hace que se produzca, y ese es uno de los retos que tiene el sindicalismo actual, el compaginar esa negociación que es cogobernanza, es decir, representan intereses de la inmensa mayoría de la sociedad, porque la inmensa mayoría de la sociedad trabajamos por cuenta ajena, porque claro, es el problema de determinar qué es eso de los intereses generales. Los empresarios también no representan los intereses generales, pero sí que contribuyen a la consecución de esa defensa de los intereses generales que defienden los sindicatos, en cuanto a representantes de la ciudadanía que vive por cuenta ajena, que es la inmensa mayoría, tanto en el ámbito público como en el sector privado. Entonces, es complejo que negocien con el poder para después, porque eso a veces supone alejarse de la empresa, alejarse de su ámbito. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Mantener, y con la pieza esencial de la negociación colectiva, que es el otro canal donde tienen que estar. Entonces, son procesos democráticos avanzados, que se complementan, avanzados, y que deben complementarse, que no se excluyan. Porque ahora la pregunta es, ¿y qué es más democrático, el Parlamento, las Cortes o el diálogo social? No, el Parlamento es donde está la soberanía nacional y es donde se canalizan todos estos intereses. Pero eso no excluye que el poder público, el poder político, tome en consideración a los agentes sociales para poder hacer unas mejores políticas públicas para todos. O sea, es que no es excluyente, desde luego. Incidiendo en la idea que pone de manifiesto la profesora Ana Murcia, son dos canales complementarios. El poder público no pierde, por supuesto, sus competencias, pero tampoco puede interferir en las competencias que tienen propias los interlocutores sociales, porque esto está vetado por el ordenamiento jurídico. Es decir, estas asociaciones empresariales y sindicatos son asociaciones libres que se tienen que crear, organizar y desarrollar sus funciones sin injerencia del poder público. Son dos canales independientes, pero que se pueden cruzar y se pueden complementar, y los resultados, está demostrado que los resultados cuando se cruzan estos dos canales son muy positivos, porque las legislaciones negociadas pues así lo han demostrado, y los pactos tripartitos también, sin ninguna duda. Ana, ¿quieres preguntar algo? No, es que es un tema muy complejo. También me gustaría incidir, porque esto a lo mejor también pasa desapercibido, la estructura de la negociación colectiva, ¿no? Aquí también no es que la negociación colectiva sea respetando las reglas de juego que da el ordenamiento jurídico, sea cosa exclusiva, o sea, materia exclusiva de los interlocutores sociales. No, también tiene el poder público un papel importante en cuanto a que puede actuar configurando de alguna manera esa estructura de la negociación colectiva, puede actuar como si dijéramos asumiendo un papel de mediador. Y esto se ve muy claro si pensamos cómo está estructurado el sistema de negociación colectiva en nuestro momento presente, ¿no? Ha habido una apuesta del legislador en la reforma de 2012 por la negociación colectiva a nivel de empresa. De hecho, se ha dado prioridad al convenio de empresa
en determinadas materias, en las más importantes, en las relaciones laborales, las relacionadas con salario, con jornada, que son los dos pilares esenciales en la relación laboral, bueno, pues el legislador otorga la prioridad aplicativa al convenio de empresa frente al convenio de sector. Los interlocutores sociales aquí, bueno, pues han seguido manteniendo la importancia de la negociación colectiva a nivel sectorial, y ellos se manifiestan que el ámbito de cobertura del nivel sectorial pues es de más del 90% y la cobertura del convenio de empresa es bastante inferior. Con esta premisa, pues los interlocutores sociales aquí en Castilla y León lo han dejado también de manifiesto en esa transposición del Acuerdo Nacional del año 2018, que van a seguir apostando por la negociación colectiva de nivel sectorial. Y aquí, que esto es una premisa muy importante, y porque se considera que el convenio colectivo de nivel sectorial pues tiene unas condiciones de trabajo más atractivas, debería de darse todavía un paso más y potenciar el convenio colectivo sectorial a nivel de comunidad autónoma. Si miramos los convenios colectivos sectoriales de comunidad autónoma, de ámbito geográfico de comunidad autónoma, son escasos en comparación con los convenios colectivos provinciales, que son muy abundantes. Sí que hay una regulación convencional sectorial muy cuantiosa en nuestra comunidad autónoma, de hecho, es la que más convenios colectivos registrados tiene de carácter sectorial, pero conviene dar un paso más para aumentar las unidades de negociación a nivel de comunidad autónoma y sobre todo relacionar estas nuevas unidades de negociación a nivel de comunidad autónoma con los nuevos yacimientos de empleo, de manera que se dé cobertura a esas nuevas coordenadas del mercado de trabajo que se ven mediatizadas por la innovación tecnológica, la disrupción tecnológica que está generando pues nuevas profesiones y también afectando en negativo a otro tipo de profesiones que exigen pues un reciclaje, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la labor de los interlocutores sociales, ayudados en este caso como mediador por el poder público, para generar nuevas unidades de negociación, dar un paso en ese inmovilismo para dar cabida a los nuevos yacimientos de empleo y hacerlo en el ámbito autonómico. Sabemos que las nuevas tecnologías pues están provocando efectos pues muy variados, ¿no? En todas las empresas, por muy pequeñas que sean, no solo a las empresas grandes les está afectando las nuevas tecnologías, sino también a cualquier empresa de cualquier dimensión. Tiene que reorganizar sus procesos productivos, tiene que incorporar nuevos efectivos o reconvertirla a los efectivos con los que cuenta. Y es muy importante aquí, en este proceso, ir acompañados, esta reorganización empresarial, ir acompañada de la negociación sectorial a nivel autonómico, teniendo en cuenta también que las nuevas tecnologías pues afectan a todos los trabajadores y a cualquier tipo de trabajo y a cualquier tipo de tarea. Si me permitís, por intentar ir cerrando un poco esta parte y dar paso ya a la consejera a modo de puente, ¿no? La verdad es que a mí escucharos me produce una enorme satisfacción, como diría, ¿no?, la frase hecha de ver cómo se puede abordar una realidad política, social, económica desde los puentes, ¿no? desde ámbitos que permanentemente ponen en comunicación bueno, pues ámbitos sociales, responsabilidades, competencias, lo que hablaba ahora Ana Murcia respecto de qué es más democrático, ¿no?, una cosa o la otra. Me gustaría plantearle qué grado de optimismo tiene respecto del futuro a la luz de hábitos, costumbres, la cultura social del diálogo que hoy se vive y se experimenta en el día a día, en los planos políticos, en los planos representativos, en los planos más puramente sociales, comunicativos. ¿De qué manera considera que
algo tan relevante como el diálogo social está calando en la sociedad, en las nuevas generaciones, que va a ser más complejo, menos, si se tiene más, menos conocimiento de algo tan importante. Porque yo, sinceramente, sobre todo escuchándoles a ustedes, soy bastante pesimista. Me parece que es un terreno cada vez más complejo, ¿no?, para que alcance a ser comprendido por nuevas generaciones o en un contexto de frentismo, de conflicto constante, de negros y blancos, y aquí estamos hablando constantemente de grises. Me parece que sería un buen modo de cerrar y dar paso ya a la consejera. Bueno, pues claro, los frutos del diálogo social no han llevado una línea totalmente homogénea, una línea continuista, ¿no? Porque ha habido oscilaciones, ha habido épocas de mayor productividad, mayores logros, y ha habido otras pues de retroceso. Todos sabemos que a nivel estatal, tras la reforma de 2012, se rompe el diálogo social, cosa que no sucedió en nuestra comunidad autónoma, que incluso en momentos peores, en momentos de crisis, se alcanzaron pactos del diálogo social muy importantes y muy bien valorados, ¿no?, en el sentido que se atendía a los intereses de los ciudadanos pues con mucha sensibilidad. No se puede destacar que no haya habido pues, épocas más fructíferas y épocas con menos resultados. De hecho, bueno, pues se da la circunstancia, esto lo demuestran las estadísticas, ¿no?, cuando un gobierno accede al poder, pues depende, o sea, con independencia de la ideología que este gobierno tenga, si tiene más mayoría, si la mayoría de la que disfruta es más cualificada, se apoya menos en el diálogo social. Si la mayoría que tiene es más tenue, se apoya más en el diálogo social. Este es un fenómeno también que se ha producido así, ¿no? Pero esto no resta la importancia que este instrumento tiene a la hora de tomar decisiones ajustadas, decisiones bueno, pues en las que se toma el parecer de sujetos representativos con la máxima legitimación, que es la Constitución en este caso, y que estas decisiones que se toman tras un proceso de diálogo social sean menos contestadas, sean más aceptadas por los ciudadanos, se pacifique de alguna manera pues esa idea de conflicto que ustedes destacaban, esa idea de confrontación. Claro, aquí no nos podemos olvidar que detrás del diálogo social siempre hay una idea de conflicto, porque interlocutores sociales, sindicatos y asociaciones empresariales tienen intereses contrapuestos. De hecho, se crean, bueno, pues mirando para atrás, ¿no?, en la historia, se crean para compensar la situación de desventaja que hay entre dos partes. Entonces, hay un conflicto latente. De ahí el valor de pacificar este conflicto, de superar este conflicto y de, sin dejar de reconocer que detrás hay intereses contrapuestos, hacer concesiones en favor del bien común, no solo en materia laboral, insisto, sino que el diálogo social tiene su importancia en otras muchas materias relacionadas con la calidad de vida de los ciudadanos, vivienda, rehabilitación urbana, servicios públicos de cuidado, educación, etcétera. Para mí, el diálogo social es una pieza esencial y cuanto más avanzado sea el sistema, más esencial es la pieza del diálogo social, articulada con interlocutores sociales, con la legitimidad suficiente, con la representatividad suficiente, que no se limite esta representatividad a una fórmula de derecho privado en la que el representante representa solo los intereses de un colectivo muy pequeño directamente representado, sino que es una representatividad amplia de un interés general de los ciudadanos, articulada pues a través de los cauces que recoge nuestro ordenamiento jurídico desde la norma constitucional, pasando por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Ley de Asociación Sindical, supletoriamente con la Ley
Ley Orgánica de Asociaciones y todo el entramado jurídico, bueno, pues que acompaña a la toma de decisiones políticas previamente concertadas con los interlocutores sociales. A mí me gustaría solo apuntar una consideración. El diálogo social en nuestro país es voluntad política de acudir a este mecanismo, porque no existe una ley que obligue a ello. Por ejemplo, en Francia, en el 2008, lo quisieron, había también este debate previo, hasta qué punto un gobierno debe acudir o no, porque el gobierno tiene la legitimidad que le ha dado el pueblo de determinar sus políticas sociales, sus políticas laborales, económicas, todo el amplio espectro que comprende el diálogo social, por ejemplo, en esta comunidad, que es amplísimo, porque ese es el objetivo que pretenden los interlocutores sociales, lograr que las personas, y sobre todo las personas más vulnerables, progresen, ¿no? El objetivo del diálogo social es progreso social, como dice la propia ley, y un progreso económico, ¿no?, de la comunidad. Bien, pues en Francia hubo estos debates previos hasta que dijimos, bueno, pues vamos a poner una ley que obliga a que el gobierno, cada vez que quiere legislar, el Estado, el gobierno central, debe consultar y debe iniciar un proceso de negociación. Y solo en unos casos donde haya una urgente necesidad de legislar sobre esas materias, puede no hacerlo. Y si no lo hace, esa ley queda invalidada. O sea, es preceptivo, claro. Porque son países avanzados que dicen, pero ¿cómo no vamos a consultar con las personas que saben de esta materia? O que pueden aglutinar todos esos intereses. Porque a veces desde el poder, bueno, pues esa es la dirección que tomas, pero no solo los partidos políticos, que son una pieza esencial, sí, pero hay otras organizaciones también, ¿no? Artículo 6, artículo 7. En España no hay esa norma, entonces queda un poco al albur de decisiones políticas, tanto en el ámbito nacional como el autonómico. En Castilla y León se ha dado la circunstancia de que, por voluntad política, además del gobierno del PP y en concreto del presidente Vicente Herrera, que quiso, es que es una cuestión de él, quiso impulsar esta forma de gobernar. Y se ha ido creando esa cultura, porque esto de la cultura en las relaciones laborales es muy importante, y por supuesto a iniciativa sindical, porque es que también hay que decirlo siempre. O sea, en 1990 ya se regula un primer acuerdo a iniciativa sindical con el gobierno que estaba entonces, que no estaba Vicente Herrera todavía, sino ya se pretende un acuerdo sobre un salario mínimo, una renta mínima para las personas que no tienen ninguna renta. Y eso ya fue uno de los primeros acuerdos sociales, 1990. Y desde entonces, pues ahora llevamos ya cientos de acuerdos. Y porque se ha creado además esa cultura, es decir, bueno, vamos a negociar las cuestiones que afectan a la mayoría de las personas, que ese es otro problema, que muchos ciudadanos no saben que reciben una renta o tienen el horario de la subvención en el comedor escolar o becas, fruto del diálogo social, no lo saben, porque esto se ha llevado un poco. Esta es un poco una de las visiones de la cátedra, así se disponía, que nace de un acuerdo social, difundan por favor la tarea que estamos realizando, gobierno y agentes sociales, en mesas y día a día luchando. ¿Por qué? Porque claro, tenemos presupuesto, mucho dinero. Si vean, el plan de choque último se dota de nuevo de mucho dinero. Entonces la cuestión son las prioridades. ¿Qué priorizamos más? ¿Dónde destinamos el dinero? Porque el dinero está, pero entonces ayudamos una línea de apoyo al sector de la hostelería. Ahora que se estaban manifestando, que nos decían, pues en el último plan de choque negociado el 11 de noviembre hay una línea de apoyo al sector de la hostelería con un presupuesto de 5 millones de euros para atender este sector. Y esto se ha negociado agentes sociales, empresariales, la semana pasada, y el gobierno. Entonces, yo, por supuesto, soy una defensora, está claro, de esta política de cogobernanza, pero como en todos otros los sectores, también en la universidad reclamo que haya mucha más participación y mucha más. Pero también reclamo, y eso siempre se lo digo a los interlocutores sociales, que tenemos que establecer después ya control, verificación de las medidas. ¿Esto realmente se invierte? ¿Cuántas órdenes ministeriales salen después de un acuerdo? ¿Qué desarrollo hay? Y ahí hay un estudio, eso hay que ir perfeccionándolo. O sea, esta comunidad ha logrado una cultura del diálogo social ejemplar, que copian otros sistemas, porque hay otros sistemas que aunque la copian no la ejercen.
no solo la ha elaborado legislativamente, sino que ha querido decir, voy a gobernar así, y es una decisión política que se ha ido manteniendo a lo largo de todo el tiempo. Ahora yo creo que falta control de, ¿es realmente efectivo en todas las áreas? Hay áreas que a lo mejor se están subvencionando a hacer contratos y no funcionan, porque si no hay trabajo, el empresario dice, es que oiga, a mí aunque me dé usted una subvención, yo si no tengo trabajo no puedo contratar. Entonces, control. En el plan, tanto en el ámbito nacional, que está muy bien, se ha creado una comisión de seguimiento, y en el plan autonómico, el primer acuerdo que hay de marzo, que es muy potente, que se destinan 270 millones de euros a la recuperación por la COVID, por la pandemia, se ha establecido por primera vez, porque no suele ser frecuente, una comisión de evaluación de cómo se está gastando este dinero, a quién está llegando. Esto es lo que se necesita. Mayor control de eso de cara a los ciudadanos, y que se vaya a las Cortes a explicarlo, tal y como también ha habido esta iniciativa parlamentaria de acudir a las Cortes a explicar, que se acude a la Comisión de Empleo, pero tendría que ser a las Cortes Generales, a dar explicaciones de en qué gastamos, qué acordamos y qué gastamos, y que iría muy bien para la ciudadanía, para saber realmente qué se está haciendo. Bueno, nada, ya te digo, si nos animamos, ahora ya... Carlota, cuando quieras, por favor. Sí. Nos bajamos, ¿no? Bueno, traía aquí algún papel, pero creo que no lo voy a utilizar. Bueno, pues muchas gracias. Es un lujo que me hayáis invitado a clausurar esta jornada. Gracias, Ana, gracias, Enrique, a Ángel, y especialmente es un lujo tener a Susana aquí hoy por su experiencia, y además pues para mí con especial cariño, porque estudié en la facultad en la que también da clase, en León. Así que nada, encantada de estar aquí y clausurar esta jornada. Me ha gustado escucharos porque, como sabéis, yo me he incorporado como consejera de Empleo e Industria. El diálogo social, el Consejo del Diálogo Social, depende de esta consejería. Tenemos un viceconsejero, además, específicamente se dedica a empleo y diálogo social, que lucha mucho en el diálogo social. Y efectivamente, como habéis trasladado, considero que es una herramienta, un instrumento fundamental para el acuerdo en Castilla y León. Es fundamental, además, lo ha trasladado Ana ahora muy bien, que yo quería hacer hincapié en que me parece un instrumento creado en un momento en el que no era necesario por parte de quien gobernaba, porque tenía mayoría absoluta, pero le pareció importante negociar con los agentes económicos y sociales y ya llegar a esos acuerdos económicos y sociales. Creo que eso ha sido una política muy inteligente por parte de quien tomó esa decisión, y que luego, efectivamente, como habéis trasladado, está siendo como un éxito, ¿no?, que se está vendiendo incluso en otros países. Ha reconocido por la OIT, como ya han dicho las profesoras, y nosotros también somos unos convencidos. Esto no quita para que, como hoy decimos, es diálogo social y superación de la crisis del coronavirus. Estamos en un momento que es muy crítico a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral y, sobre todo, por supuesto, sanitario. Hay una prioridad que es la sanidad, pero efectivamente, como habéis trasladado, este momento nos va a llevar a unos momentos muy duros. Ya hay muchos sectores que están sufriendo, tanto trabajadores, desempleados, empresarios, autónomos, que nos demandan a la clase política, a los agentes económicos y sociales, altura de miras. ¿Qué nos ha ocurrido? Que nosotros, como equipo, hemos iniciado nuestro gobierno en esta comunidad en plena pandemia, en pleno coronavirus, en una situación muy, muy complicada. Cuando nos incorporamos, comprobamos que tenemos este instrumento del diálogo social, en el que participa en todas las áreas prácticamente de la consejería, ya se ha dicho aquí. Estamos iniciando ahora la tercera estrategia de empleo, formación profesional, igualdad, conciliación. Y claro, es muy importante en Castilla y León. Hay muchos ámbitos de nuestra consejería, yo diría en todos, participa el diálogo social. Estos agentes económicos y sociales, como dice la Constitución, con mayor representatividad. ¿Qué ocurre? Que nos incorporamos en un momento muy complicado, en el que hay otros agentes que durante estos 12 años en los que ya ha funcionado la ley del diálogo social y el diálogo social, nos piden poder participar, ¿no? Nos dicen, queremos entrar, queremos participar en el diálogo social. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es un instrumento muy relevante y muy importante en Castilla y León,
y quieren sentirse partícipes. No les vale solo con la acción institucional, con esas reuniones que tienen con el Gobierno, sino que consideran que es muy importante lo que se decide en el diálogo social, como ha dicho Ana ahora mismo, pues ese plan de choque que acabamos de sacar, que moviliza 270 millones también, 84 millones además específicos, hostelería, comercio, autónomos, un montón de líneas, ERTES que nos pedían en el diálogo social. Es decir, que hablamos de que todas las líneas que salen de nuestra consejería, que tratan de ayudar a los ciudadanos de esta comunidad, tienen que ser acordadas con esos agentes, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque toda la sociedad, esas líneas llegan a toda la sociedad de Castilla y León, a quien más lo necesita, a empresarios que ahora mismo están mal, que están sufriendo, y tienen que sentirse representados por el diálogo social. Lo que nos han trasladado algunos de esos sectores, de esas entidades, que ahora mismo son muy relevantes en Castilla y León, es que no se sienten tan representados por el diálogo social. ¿Y nosotros qué hicimos? Estudiarnos la ley del diálogo social de Castilla y León, muy importante, como habéis dicho, y comprobamos que en su capítulo 5 efectivamente contempla crear comisiones especializadas y comisiones negociadoras, ¿no? Entonces, desde el inicio hemos tenido esta propuesta que en ningún caso trata de nada que no sea fortalecer el diálogo social, innovar en el diálogo social, adaptarnos a la realidad del coronavirus y de la pandemia en la que nos encontramos. Y entonces proponemos, ¿no?, a la parte más representativa el crear estas comisiones especializadas y dejar que en esas comisiones en las que participa también, por supuesto, quien tiene la representatividad legal, que es o comisiones UGT y CECALE, poder escuchar en esas comisiones especializadas a otros sectores muy relevantes de la sociedad ahora mismo en Castilla y León, que pueden hacer aportaciones. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el diálogo social, entre los acuerdos que tomamos y que también va dentro del plan de choque, hemos sacado una línea de 20 millones de euros para empleo local. Es muy importante, ¿por qué? Porque aquí habéis hablado de la renta garantizada de la ciudadanía y esa línea permite que ayuntamientos y diputaciones contraten a personas que tienen especiales dificultades para ser contratadas, pues que cobran la renta garantizada de la ciudadanía, tener una jornada completa, trabajar durante 6 meses en una entidad pública como es un ayuntamiento o una diputación y le permite también luego tener una prestación, bueno, y una mejor calidad de vida, ¿no? Se trata, a mí me parece muy bonito, ¿no?, el poder ayudar de esta manera. Más de 2.000 contratos salen de ese plan de choque precisamente para estos colectivos. ¿Qué nos ocurría? Que no tenemos una comisión especializada en la que los ayuntamientos, las diputaciones, la administración local pueda hacer sus aportaciones. ¿Por qué? Porque ellos nos las trasladan sus propuestas, sus quejas, pero tienen que ser con reuniones aparte del diálogo social, que luego podemos trasladar efectivamente a las entidades más representativas. Pero lo pongo como ejemplo porque al contrario de pensar que es algo que puede perjudicar al diálogo social, desde mi punto de vista inocente, cuando empezamos estas primeras negociaciones, era el pensar que esto nos iba a enriquecer, ¿no? Iba a enriquecer el diálogo social. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos una comisión especializada de ámbito local, en la que sigue estando UGT, Comisiones Obreras y CECALE, que son quien tiene más representatividad en Castilla y León, además están representantes de la Federación de Municipios y Provincias, primero enriquecemos las líneas, enriquecemos el debate y llegamos mejor a quien más lo necesita en Castilla y León. Eso no quita para que luego las decisiones, como establece la ley del diálogo social en Castilla y León, se tengan que decidir en una comisión permanente y firmadas en el Consejo del Diálogo Social presidido por el presidente de esta comunidad. Es tan simple como eso, ¿no? Creo que es muy fácil de entender que nosotros quisiéramos hacer esta propuesta. Entonces, sí me gustaría dejar claro en esta jornada, porque así esto me permite hacerlo, que la idea de esta consejería y de esta consejera es fortalecer el diálogo social, innovar en el diálogo social, no aventurar, sino innovar para conseguir que aquello que sale acordado en el diálogo social sea porque lo necesitan los ciudadanos y porque se sienten representados por esas líneas que nosotros hemos publicado. Nos está pasando que en este momento tan crítico, además,
hay determinados sectores que están sufriendo. Ayer, como saben, hemos estado con gimnasios, hemos estado con grandes centros comerciales, hemos estado con los hosteleros. Cuando tienes que tener esas reuniones especializadas y separadas por sectores, es porque no se sienten muy identificados con lo que ha sido la representación en el diálogo social. Y como consejera, a mí, y conociendo la importancia del diálogo social, me parecía que esta era la manera de fortalecer el diálogo social. De decir, oigan, claro que sí, aquí estamos como gobierno, como diálogo social, como entidades más representativas, económicas y sociales, como las que tenemos legitimidad para escucharles. Estas comisiones especializadas, además, harían una propuesta que no es vinculante, pero que en todo caso siempre tiene que decidir la comisión permanente y el Consejo del Diálogo Social. No se trataba de modificar la ley, sino de ampliarla y fortalecerla. Bueno, no ha sido posible. Yo soy una luchadora, vengo del Reino de León, que con el reino hemos topado, entonces seguiré luchando. Pero también es verdad que la situación es muy crítica, que tenemos que trabajar todos para ayudar a quien más lo necesita, por ayudar a esos hosteleros, a esos comerciantes que están sufriendo, a los grandes centros comerciales que no están pudiendo abrir. Afortunadamente creo que las medidas que estamos tomando están resultando bien, estamos teniendo buenas noticias y aunque la curva parece que va bajando lentamente, pues va bajando y eso es una buena noticia y eso nos permitirá intentar recuperar la economía. Para terminar, insistir, el diálogo social, como se ha trasladado aquí, de hecho la apuesta de la cátedra desde la consejería es porque somos unos convencidos de que el diálogo social es un instrumento realmente muy importante en Castilla y León. Tiene que haber un instrumento de concertación, tenemos que escuchar y efectivamente acordar con quien tiene la representatividad legal. En Castilla y León, como ya ha trasladado las profesoras, pues es UGT, comisiones y CECALE, en otro momento, no sé si podrán ser otros, pero sí que creo que, insisto, hay que intentar innovar en este momento, conseguir acertar con las políticas públicas y un tema muy importante que también ha dicho la profesora Ana y que en nuestra consejería tenemos muy en cuenta, que es evaluar las políticas públicas. No todo está bien, no todo ha funcionado. En el diálogo social la mayoría de cosas yo creo que sí, pero hay algunas que no. Entonces estamos en un momento muy crítico, hay que evaluarlo y, como bien decías, pues adaptarse y a lo mejor hay que sacar otras líneas que sí que necesitan los ciudadanos y eliminar algunas que no estaban funcionando. Entonces, en eso estamos, así que encantada de estar aquí con vosotros. Gracias, porque siempre se aprende de todo. Y el diálogo social en esta comunidad es muy fuerte, es muy importante y esta consejera va a seguir fortaleciéndolo, como he dicho, innovándolo y mirando al futuro, porque a diferencia del director Ángel, yo le veo mucho futuro si realmente se adapta a las nuevas circunstancias. Así que nada, muchas gracias a todos y encantada de haber estado aquí. Finalizamos ya con las palabras de la consejera. Muchas gracias.